Hola, ¿qué tal amigos de Historias de Terror de Medianoche? Me da mucho gusto saludarles de nuevo. Y bueno, en esta ocasión traemos una historia que nos llegó recientemente a nuestro correo. Y bueno, pues haciendo caso a sus comentarios, a lo que ustedes muy amablemente nos comentan, pues es continuar con la esencia de este canal, contar historias de gente que no ganaría nada inventándose una historia, pero por el contrario quisiera que más gente los escuchara, pues nosotros les damos voz aquí en este canal. Y bueno, pues esta historia es muy aterradora, no solo por la parte paranormal que vivió quien nos la cuenta, sino también por todas aquellas cosas de la realidad que se viven en algunos lugares. Bueno, Historias de Terror de Medianoche, no olvides suscribirte, activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bueno, pues muchas gracias por seguirnos. Estás en Historias de Terror de Medianoche. Hola, Historias de Terror de Medianoche. Les comparto mi historia desde aquí, desde Estados Unidos, en donde estoy empezando una nueva vida. Soy originario de Belice y, como muchos, soy un inmigrante en busca de una mejor vida. Mi historia comienza en el 2008, cuando decidí salir de mi país en busca de llegar a los Estados Unidos. Consciente de todos los riesgos que hay al emigrar de manera ilegal a los Estados Unidos, decidí hacerlo por mi necesidad económica. Mi recorrido empezó en México, a donde no me fue difícil ingresar por el convenio entre mi país y México, y no necesité más que mi pasaporte para hacerlo. Sin embargo, tuve que hacer mi ruta a pie, al igual que los migrantes de otros países centroamericanos, ya que no estaba con dinero suficiente para viajar y hospedarme en algún hotel. Este recorrido cambió mi vida para siempre, y es que en todo mi trayecto viví una serie de eventos paranormales que les contaré en esta historia. Esto es nuevo, es algo que no me había pasado antes. Nunca en mi vida había visto un aparecido, un fantasma, o un ente, o como le quieran llamar. Hasta ese día en que estuve a punto de perder mi vida. A partir de allí, todo fue diferente. Bueno, comenzaré a narrar en orden mi historia. Si tal vez algún conocedor entre los seguidores de este canal puedan saber el porqué de lo que me pasa, y si hay alguna solución se los agradeceré. Bien, pues mi odisea comenzó en Chetumal, una ciudad que ya conocía, a la que entré legalmente. De ahí me contacté con una persona que me llevó a Oaxaca, ya que parte de nuestro trayecto lo realizaríamos en el famoso tren La Bestia. Viajando de polizones, ya que no contaba con el dinero suficiente para pagar un transporte normal y después pagar al coyote que me llevaría a los Estados Unidos. Omitiré los nombres de algunas ciudades, pueblos y personas por razones obvias. No me gustaría que alguien se arriesgara como yo por algo que muchas veces no es lo que creemos. Bueno, llegamos a un pueblito. Fuimos a pedir asilo en un albergue al lado de las vías, donde estaba ya estacionado ese tren gigantesco en el que unos días saldríamos a lo que sería nuestro futuro, o tal vez la muerte. El albergue nos aceptó después de mucho rogarles, y es que estaban llenos. Es impresionante cuántos hermanos sudamericanos cruzan la frontera en búsqueda de una mejor vida. Nos instalamos en un viejo catre y comimos una comida sencilla que nos supo a gloria. Se había oscurecido y la persona que me acompañaba y a quien le pagué una suma de dinero para que me guiara a la frontera con Estados Unidos, me comentó que saliéramos a contactar a alguien más
para que nos ayudaran a llegar. Salimos del albergue y entre vías caminamos, entre paredes grafiteadas, personas drogándose, bebiendo alcohol y escandalizando. La verdad sentí mucho miedo, pero aquella persona caminaba con tanta seguridad. Llegamos a una bodega toda cerrada, en donde dos jóvenes con tatuajes en la cara vigilaban la puerta. Estos, después de que se les diera un código, nos dejaron pasar. No sé mucho de pandillas, pero podría jurar que aquellas personas eran parte de la malafamada Mara del Salvador. Estos, al ver a quien me acompañaba, se sobresaltaron y nos empezaron a golpear fuertemente. Ellos le reclamaban una entrega. No alcancé a escuchar más, pero nos llevaron a un baldío, entre unas vías viejas y vagones de tren. Era una noche con una oscuridad fuerte que jamás había visto. Pensaba muchas cosas. Una tristeza me llenó. Yo no podía acabar ahí. Así no así. El sonido de balas y el último quejido de aquella persona hicieron que mi vida pasara en segundos en mis recuerdos. Cerré mis ojos fuertemente cuando aquel hombre que disparaba puso la pistola sobre mi sien. Sentí el calor del cañón y escuché cómo jaló el gatillo. Apreté mis manos y pedí a Dios por mi vida, y pareciera que me escuchó, porque aquella arma se encasquilló. El tipo trató de desatorarla, pero no pudo. Me dio un golpe fuerte con el arma, al tiempo que escuché a una persona gritar. Gritó ser guardia de seguridad, y se escuchó como que dio 3 tiros al aire. A este tiempo, yo me estaba desmayando del golpe. Aquellos maleantes salieron corriendo. Casi inconsciente, escuché los pasos de aquel hombre acercarse a mí. Como pude, tirado en el piso, lo volteé a ver, y su rostro era negro. Era como una sombra. No dijo nada y se retiró. Yo en ese momento me desmayé por completo y volví en sí como en una hora. Desperté al lado del cuerpo inerte y ensangrentado de aquella persona que me acompañaba. Estaba muy asustado. Como pude, caminé tratando de recordar el camino de vuelta al albergue. No me quitaron mi mochila, ni se llevaron nada. Estaba vivo gracias a aquel hombre anónimo que me salvó. Al llegar al albergue, entre la oscuridad de las calles, vi a un anciano con un sombrero viejo, ropa blanca percudida, sentado, fumando un cigarro. Cuando me acerqué, el anciano, sin levantar la mirada, soltó unas carcajadas y dijo con su voz ronca de fumador: Ya volviste solo. Está mejor. Él te iba a traicionar y a robar, pero algo te salvó, muchacho. Me metí y no pude dormir. Tenía en mi sien la marca que dejó la quemadura del cañón de la pistola. Tenía miedo y lo único que quería era que amaneciera. Al día siguiente desperté mareado. Ya se comentaba del cuerpo que habían encontrado. Yo no sabía qué hacer, pues ahí, en ese momento pensaba que me iría a la cárcel, aún siendo inocente. Ese día no salí del albergue. Me la pasé en la banqueta, en la calle, escuchando las historias de aquellos viejos que contaban su odisea y cómo desistieron de perseguir el sueño para quedarse en situación de calle para siempre. Yo quería regresar a mi país, pero algo me decía que debía continuar. Esa noche
Como si fuera poco, me echaron del albergue. No tenía dónde dormir ni a dónde ir. Debía aguantar un día más a que el tren saliera. Caminé un poco por las vías. Vi a un grupo de personas que me dieron confianza. Me acerqué, les dije mi situación y dijeron que pasarían la noche ahí durmiendo arriba de un viejo vagón. Nos acomodamos arriba del vagón. Platicamos un rato, pero no mucho, pues no era bueno estar haciendo ruido y que los maleantes que rondan por ahí nos fueran a hacer algo. Recién conciliaba el sueño de todo mi cansancio del día, cuando sentí que alguien tocaba mi brazo con desesperación. Desperté de sobresalto y vi cómo todos despiertos parecían hacerme señas de que me callara y se veían muy asustados. Uno de ellos, sin hablar y apenas levantando la cabeza, me hizo una seña de que escuchara. Se escuchaban unos pasos que daban la vuelta a todo el viejo vagón. Me quedé quieto, pero aquel hombre también me dijo que nos asomáramos. Mientras los demás estaban pálidos de susto e inmóviles, él se veía más calmado. Me asomé y les juro que casi caigo del vagón de la impresión, pues aquellos pasos que caminaban alrededor de aquel vagón era una sombra un poco materializada de media persona. No tenía torso ni cabeza, era solo la mitad del cuerpo. Aquella escena parecía sacada de una película, algo que ni en mis más fuertes pesadillas pensé en ver. Aquel hombre que me había incitado a mirar se levantó y empezó a orar. Aquellos pasos pararon y se sintió como un viento helado nos atravesó. Por algunos 2 minutos nadie dijo nada. Aquel hombre que se había armado de valor dijo que la noche anterior habían escuchado los pasos, pero que no vieron nada. Al parecer, esa cosa se había materializado y se había hecho más fuerte con mi llegada. Es el espíritu de un hermano que murió aquí. Cuando la bestia arranca, algunos han caído y si bien les va, solo pierden algún brazo o pierna. A este lo partió y pues me imagino que en su casa aún lo esperan. Al día siguiente nos preparamos para partir. El tren muy temprano, lentamente, inició su marcha. Éramos miles trepados a aquellos vagones. El tren parecía no poder con el peso de la carga, más el peso de todos nosotros. Avanzamos entre el paisaje desértico de Oaxaca, para después adentrarnos entre la selva, donde lo único que invadía aquel hermoso paisaje selvático eran las vías y el ruido del tren. Llevábamos varias horas de camino cuando cayó la noche. La oscuridad de aquel camino era solo alumbrada por la luna y aquel faro amarillo de la máquina del tren. En este recorrido también ocurren tragedias y me tocó observar algo de primera mano. En un tramo de subida, el tren aminoró su marcha. Comencé a observar cómo de entre la maleza salían unas personas de un aspecto raro, como de otra época. Eran como mayas o olmecas. Me sobresalté, pero percibí que nadie parecía verlas. No dije nada y observaba con miedo aquella escena. De pronto, uno de aquellos seres comenzó a flotar en dirección al tren. Vi claramente cómo sujetaba de la pierna a un muchacho que viajaba en un vagón delante del mío. Me alarmé, comencé a gritar y en un abrir y cerrar de ojos
aquel joven cayó del tren y las ruedas de éste lo destrozaron totalmente. Grité: ¿Viste? ¿Lo viste? A quienes habían dado cuenta de la caída del muchacho. Sí, me contestaron. Se resbaló el pobre, no estaba bien agarrado. ¡No!, grité. ¡Lo jaló! ¡Eso se lo llevó! Se quedaron viéndose unos a otros y no dijeron nada. Solo hablaron entre ellos y uno me dijo: Ya descanse, tenga, y me dio un trago de una botella que contenía alcohol. Era obvio que pensaban que estaba loco. Ellos no vieron nada. Ese tren nunca paró a pesar de que aquel joven cayó. Así eran las cosas. Espero hayan encontrado sus restos para darle cristiana sepultura. Ahí es cuando supe que yo estaba viendo cosas que los demás no. Resumiré mi odisea. Llegamos al norte de México y nos preparábamos para cruzar la frontera en la noche. Habían contactado a alguien a quien nos pasaría. Estábamos en una pequeña casita cerca a la frontera, en donde esperaríamos la señal para avanzar. Eran como las 12 de la mañana y yo salí a orinar. La noche estaba muy oscura y me acerqué a unos matorrales. Hice mis necesidades y visualicé a unos cuantos metros una camioneta tipo van totalmente quemada. Algo había pasado ahí. Sentí la necesidad de acercarme. Fui y en cuanto llegué mi piel se erizó. Un frío se comenzó a sentir, seguido de una respiración como de un moribundo y un calor justo atrás de mí. Yo sentía que algo estaba ahí. No quería voltear, pero lo hice. La figura de un hombre alto quemado estaba ahí. Yo solo podía apreciar totalmente el cómo sus ojos brillaban y sus dientes entre piel quemada denotaban furia. Un olor a carne quemada se hizo presente. Traté de preguntarle quién era, qué quería, pero mi miedo fue más grande y regresé corriendo a aquella choza. No dije nada, solo me vieron llegar pálido y alterado. ¿Te vieron?, me preguntaron sin hablar. Moví mi cabeza y dije no, pero no quise contar nada. Uno de los coyotes dijo: Cuidado, que a veces andan los malandros. Ahí quemaron a algunos que iban en una camioneta, dijo. Me quedé sin palabras y recé un poco, pensando en aquella alma. Ya de ahí no volví a ver nada hasta hoy, que en este momento escribo esta historia. Estoy pasando por experiencias paranormales aquí en Estados Unidos. Unos compañeros y yo rentamos esta casa vieja en la que vivimos, y es aquí en donde manifestaciones de una mujer vestida de negro como de otra época se está haciendo presente, cada vez más y de una manera muy agresiva. Llegamos por fin aquí a Estados Unidos y nos ayudaron a conseguir dónde quedarnos. Somos 6 y entre todos logramos rentar una casa vieja en la que vivimos. Al principio todo estaba bien, solo se escuchaba uno que otro ruido que atribuíamos a la madera vieja y tuberías. Sin embargo, algunas de nuestras cosas se perdían y las encontrábamos en otro lugar. Así pasamos algunos días hasta que uno de los compañeros, quien tuvo un día libre, dijo que estaba solo, cuando de pronto comenzó a escuchar ruidos por toda la casa. Parecía que en todos los cuartos caminaban al mismo tiempo.
Esos sonidos pararon para cambiar a toquidos y ruido de que estaban forzando la puerta del sótano, de adentro hacia afuera. Se acercó y escuchó los gritos de una mujer en inglés, quien molesta le decía: What do you want? Get out of my house! Now! Go! Salió corriendo y pasó el resto de la tarde en un restaurante de comida rápida cercano a la casa. No volvió hasta que llegamos y fue solo para agarrar sus cosas. Los demás se burlaron de él al grado de juzgarlo de consumir drogas. En la casa, los demás siguieron escuchando ruido, pero nada más. Una noche de tormenta, estaba quedándome dormido en mi cuarto que estaba en el piso de arriba, cuando una brisa me hizo voltear a la ventana. Allí estaba ella, parada, una mujer vestida de negro, con la cara pálida, flotando como medio metro del suelo, y me dijo: "Basement", al tiempo que se abalanzó sobre mí para apretarme el cuello. Grité y un compañero subió, encendió la luz y aquello se fue. Mi amigo, preocupado, me dijo que sí que tenía. Yo callé, recordé cómo reaccionaron con aquel muchacho y no dije nada. Lo siguiente que pasó es que comencé a caminar sonámbulo. Es un problema que yo no tenía y que comencé a desarrollar. Caminaba y despertaba en el sótano, entre la oscuridad, donde solo se escuchaba la respiración de aquella mujer. Yo solo salía corriendo y me ponía a rezar. Me armé de valor y un día en el que el descanso de algunos de mis compañeros coincidió con el mío, les conté la historia. Los convencí de bajar y de buscar. No batallamos mucho, porque el piso tenía una cubierta muy delgada de cemento y la tierra estaba floja. Algo me decía que era ahí que escarbara y me puse a hacerlo. La cara de sorpresa de todos se hizo presente cuando la pala tocó un viejo ataúd. Salimos del sótano y hablamos a la policía. Nos fuimos a casa de otros amigos en lo que hacían la investigación, que no duró mucho. El resultado: aquel ataúd tenía muchos años de antigüedad. En él yacía una mujer que tenía décadas de muerta. Los archivos del condado decían que se había otorgado permisos para enterrar en el patio de aquella casa vieja, que alguna vez fungió como iglesia cristiana. Estábamos impactados con la noticia, que no supimos preguntar qué pasaría con aquel cuerpo. Esa noche que regresamos a la casa, aún tenía las cintas amarillas y un olor a humedad impregnado en toda la casa. Tomamos un par de cervezas y yo les dije todo por lo que había pasado. Todos coincidimos esa noche en que esa mujer tal vez fue asesinada y ya descansaba. Pero no, desde esa noche no solo la veo yo. Esa mujer se ha ido materializando cada vez más y las manifestaciones son más fuertes. No quiero pensar mucho en esto, pero probablemente la liberamos de la tumba en donde la habían encerrado para que no hiciera mal. Hemos pedido ayuda, la ayuda de un sacerdote hispano, y él y un equipo de la iglesia están investigando para ver si se les autoriza un exorcismo a la casa. Los dueños de la propiedad están fuera de Estados Unidos y no nos hacen mucho caso. Al enterarse de lo que se encontró en la casa, solo nos dijeron que si lo resolvimos y nos perdonaron un mes de renta. Hoy, desde esta casa,
en donde en este instante estoy sintiendo la presencia de esa mujer. Les escribo para hacer público lo que pasa, y tal vez así este ente nos deje en paz. Para no tener ninguna repercusión, no doy la ubicación de la casa, pero si saben inglés, pueden buscar en Google este caso. Me despido y los mantendré al tanto de lo que suceda. Gracias.